Bueno, vamos volviendo de a poco. Falta Marcelo Tinelli, de Showmatch, ¿dónde está? ¿Alguien tiene un problema con un micrófono, puede ser? Está ahí. Bien. Bueno. Mientras Raúl se conecta, algo que me faltó destacar lo bueno del parcial, que precisamente fue que hubo muy buenos parciales, en su mayoría, los segundos parciales me refiero. Así que bueno, nada, hay algunas cuestiones por ahí que Raúl me comentaba y que la hemos visto en cuanto a criterios por ahí geográficos de la localización de planta, pero bueno, después de eso, igual muy buenas notas, ¿no? Se reflejaron igual en los exámenes, así que es importante que sigan por esos pasos, justo que la tengo ahí Analía Pasos, al lado de Raúl, y bueno, ya terminando el cuatrimestre, podamos, los dos parciales que quedan, dar la misma producción y terminar de buena manera. Los dejo cuando hay 51, se adicionaron 5 más. Opa. Eh, 5 más que se despertaron. para el segundo tiempo ahí. Bueno, sí. Ahí estamos. Ahí está. Sigamos. De alguna manera, cuando yo estoy hablando de tiempos estándares, esto me hace acordar a los costos estándares. Y cuando yo determino el costo estándar de algo, el costo estándar es aquel que interviene en el presupuesto económico financiero en la parte de costo de mercaderías vendidas. Pero ¿cómo lo determino? Ingeniería industrial determina la cantidad de estándar de material, incluyendo los desperdicios que yo voy a utilizar en el proceso de producción de una unidad de producto terminado, y nosotros, mediante nuestra oficina de tiempos y métodos, establecemos el tiempo estándar para la producción de una unidad de producto terminado. La sumatoria de materia prima más mano de obra, le agregamos un porcentaje de gastos generales de fabricación, que eso lo determina la contabilidad general, y de alguna manera llegamos a, con los precios estándares de la materia prima, con los precios estándares de la mano de obra, sumamos materia prima más mano de obra más gastos generales de fabricación, y me da el costo estándar de un determinado producto. El costo estándar de determinado producto se supone que es la media. Si yo me imagino, de alguna manera, los tiempos de mano de obra son aquellos que yo estoy tomando en el diagrama de procesos o en el diagrama de actividades múltiples, mejorados en aquellas cosas que se pueden mejorar. Entonces, si yo tomo los tiempos del diagrama de proceso y del diagrama de actividades múltiples, le aplico la tasa de mano de obra, llego al costo de mano de obra para la producción de una unidad de producto terminado. Si el costo que estoy tomando de la tarifa horaria incluye, generalmente es el costo de hoy, más un porcentaje de inflación que yo digo que voy a tener durante el año, del cual aplico la media. De tal manera que la tarifa horaria de mano de obra está por debajo de la inflación en el primer tramo del año, el primer semestre,
y por sobre la inflación en el segundo semestre. De tal manera que a producción constante los costos quedan compensados y el costo total de mano de obra de un periodo económico determinado llega a ser el real. Esto es el costo estándar. Y yo voy comparando generalmente los tiempos estándares que voy a calcular en cada uno de los procesos de producción, porque obviamente para calcular el costo de mano de obra tengo que tener tiempo y tengo que tener la tarifa. El tiempo es el que voy a estudiar yo a través de los distintos procesos de producción, el tiempo estándar, y lo voy a comparar con el real para saber si tengo eficiencia o ineficiencia en procesos de producción. Esto básicamente, para esto se utiliza el estudio de tiempos y para esto también se utiliza una tabla de tolerancias. ¿Por qué? Porque si yo digo, yo voy a cronometrar las actividades de un operario que teóricamente va a trabajar a tiempo normal y con velocidad normal, pero aparte le voy a agregar determinado tipo de porcentajes que están acá estipulados en la tabla por distintos tipos de tolerancias. Tengo tolerancias constantes y tolerancias variables. Las tolerancias constantes son las que están figuradas acá en A, son aquellas que voy a agregar siempre, cualquiera sea el tipo de actividad. Y las tolerancias variables voy a agregárselas de acuerdo al tipo de trabajo de que se trate. Se trata de una manera de... Esta tabla está en el manual del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo y se aplica siempre para darle al trabajador un margen más allá del tiempo cronometrado. Se trata de, por eso digo, de que un trabajador trabaje relativamente cómodo y no estresado. Porque si un trabajador trabaja estresado, se agota fácilmente y de alguna manera no sirve a los fines de la producción. Muchos estamos agotados, ¿no, chicos? Ya, Muy, con esta pandemia, la virtualidad nos agotó mucho. sí, y engordamos mucho también. La pandemia nos agotó y nos dedicamos a comer mirando televisión. Sobre todo la segunda parte, no sé si me agotó tanto como me engordó. Bueno, yo creo que me engordé, estoy hecho un barril. Y ahora íbamos Bueno, por ¿cuáles son el... los pasos para hacer un determinado un tiempo, para calcular el tiempo estándar? Primero se observa, luego se cronometran las actividades de un trabajador. Después se calculan los ciclos de trabajo, porque en una planilla voy a determinar ciclos, que son la cantidad de tiempos que voy a cronometrar, y los elementos, en cuántos elementos voy a abrir el trabajo. Entonces, si yo digo que voy a cronometrar 5 ciclos, voy a cronometrar 5 veces totalmente el proceso de producción. Si voy a cronometrar 10 ciclos, voy a cronometrar 10 veces el proceso de producción. ¿Sí? Se calcula el tiempo promedio, se le incrementan las tolerancias, se le incrementan por la tabla de tolerancias y se calcula el tiempo estándar. Yo lo digo fácil. En realidad no es difícil calcular el tiempo estándar. Lo que sí puede llegar a ser laborioso, pero no es difícil. Las fórmulas son tiempos observados debido a ciclos observados. Y el tiempo estándar es el tiempo normal debido a 1 menos el factor de concesión o 1 más el porcentaje de tolerancia, como lo quiera hacer yo. Los estándares de tiempos predeterminados es el que se le asigna al movimiento humano. Acá dice, el profesor Perayo dice, es el que se asigna a un movimiento humano básico, un grupo de movimientos, se basa en el estudio de números, bla, 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 bla. Es el trabajo determinado que yo observo y que voy a cronometrar, nada más que eso. Bueno, acá es los pasos, se divide la tarea en elementos, bueno, acá lo dice de vuelta. Bueno, esto es
un caso de estudio de tiempos, más o menos para que ustedes vean. Digo, yo puedo calcular el tiempo estándar de una manera por cronometraje o lo puedo hacer por muestreo de trabajo. Cuando yo no tengo abiertas las tareas en distintos elementos o es un tallercito chiquito donde yo no voy a llamar un ingeniero industrial para que haga un estudio de tiempos, pero sí lo puedo hacer por muestreo de trabajo. El muestreo de trabajo determina el tiempo estándar en función de una actividad específica, pero es mucho más simple. Para determinar el tiempo normalizado, se utiliza esta fórmula, que es el tiempo total del estudio más el porcentaje más el factor de evaluación de desempeño dividido el número de piezas fabricadas. Luego el tiempo estándar será el tiempo normal total dividido 1 menos el factor de concesión, o el tiempo normal total dividido 1 por las tolerancias. El muestreo de trabajo saca básicamente el tiempo de trabajo en función de los tiempos ociosos, de los tiempos caídos, sobre todo eso. De alguna manera, Métodos y Tiempos busca la mejor relación entre el ser humano y la máquina, busca el mejor método, la mejor calidad y el mejor tiempo, busca bajar los costos y busca lograr los estándares definidos. De alguna manera, digo, busca el mejor método de trabajo, el menos ocioso y el más productivo para lograr mejorar la productividad. Y de alguna manera no es el estudio de cómo puedo yo exprimir a un ser humano, sino es el estudio de un tiempo normal de trabajo, sin necesidad de exprimir a nadie. Pero sí necesito monitorearlo para saber si estoy perdiendo tiempo o no. Y de alguna manera, cuando yo hago un análisis de reingeniería de trabajo, sabiendo los tiempos estándares, me voy a imaginar si un operario necesita ayuda o no necesita ayuda, y de alguna manera puedo desafectar a un operario en otro lugar que me esté sobrando y meterlo en un lugar donde se necesita. Entonces, el tiempo estándar no solamente me sirve para saber si fui eficiente en el proceso de producción, sino también en el estudio de reingeniería de procesos, de métodos de reingeniería de procesos, para saber si es suficiente la cantidad de mano de obra que estoy aplicando en ese proceso de producción. Bueno, el esquema del tiempo de proceso me da el tiempo estándar, el desvío por producto, desvío por proceso y desvío por planificación. Estos son los desvíos que podés tener en un esquema de tiempo estándar, en la medida que tenga desvío, porque podés no tener desvíos. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, de vuelta, vuelvo a repetir los pasos a seguir en el establecimiento de tiempos estándares. Y vuelve a definir que el estudio de tiempos es la técnica para establecer un estándar de tiempo por determinado proceso. Pero este estándar no solamente sirve para ver desvíos en procesos de producción o ineficiencias en procesos de producción, sino para el desarrollo, y se hace una vez por año. La determinación del tiempo estándar se hace una vez por año, toda vez que se hace el presupuesto económico financiero. O sea, las cantidades en tiempos no se van a mover. Las cantidades en tiempo, una vez que las hiciste, las estudiaste y las aplicás, está bien. Lo que se van a mover año a año son las tarifas. Ya le dije, las tarifas
trata de buscar una media anual que se van a pagar, sobre todo teniendo en cuenta los procesos inflacionarios. Bases para el estudio de tiempo. Bueno, contenido de método, contenido de trabajo, consideración de la fatiga. La consideración de la fatiga la estoy teniendo en la tabla de tiempos y métodos. Y voy a tener en cuenta las demoras personales y atrasos inevitables, y de esta manera no voy a tomar en cuenta las demoras personales y atrasos inevitables en el estudio de tiempos. Ya seguramente con Cristian en un trabajo práctico lo van a ver, cómo se aplica todo esto. Las técnicas para establecer un estándar, el estudio cronómetro de tiempos, los datos estándares, datos de movimiento, muestreo de trabajo y estimaciones basadas en datos únicos. Bueno, planeamiento y análisis de procesos. De alguna manera, digo, todo este proceso, la determinación del diagrama de procesos, la determinación del diagrama de actividades múltiples, me hace pensar que todo esto lo vamos a hacer para analizar el proceso y de alguna manera, si no lo tenemos, diseñarlo. De alguna manera, las etapas son diseño de producto, tipo de flujo de trabajo, distribución del equipo, rutina de trabajo, corrida de producción y producción. El flujo de trabajo es la función de tipo de distribución. En los sistemas intermitentes los esfuerzos se ponen en capacidades individuales. En los sistemas continuos los esfuerzos entran en capacidad de línea y el balanceo de línea de montaje. Balanceo de línea, no me quiero detener mucho en esto porque, bueno, de alguna manera ya vamos a ver lo que es el balanceo de línea de producción. Bueno, en las gráficas de ensamble y de flujo de procesos, de alguna manera es al revés que cuando hago el diagrama de procesos. En este caso, el cuadradito es operación y el redondelito es inspección. Pero no me interesa que sepan esto, porque en definitiva me interesa sí que sepan hacer un diagrama de procesos. Pero bueno, de la manera que ya vimos. Dice enfoque para estudiar un diagrama de operaciones. El propósito de la operación, diseña parte de belleza, tolerancia, especificación, bla, 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 bla. Siempre hay que tener en cuenta, no me importa que lo sepan de memoria, porque no es mí, pero siempre hay que tener en cuenta en aquello que sean el diagrama de bimanual, los principios de economía de movimientos, que seguramente Cristian se los acuerda de memoria. Preguntas típicas para el análisis. ¿Por qué es necesaria una operación? ¿Para qué se hace la operación? ¿Por qué son tan estrechas las tolerancias? ¿Por qué se ha especificado? ¿Qué se ha asignado a este operario? Bla, 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 bla. El análisis de las propiedades es el porqué del análisis, y esto sería un diagrama de proceso típico. Este sería ¿cómo se llama? La síntesis después del diagrama. Y estos son los puntos que se analizan en el diagrama. Las demoras, los transportes, los almacenamientos, las operaciones, se analiza todo. En el caso que se haya que replantear el proceso, se replantea el proceso y se vuelve a realizar otro diagrama. Y la gráfica de operaciones hombre-máquina, que yo le había dicho anteriormente, es la gráfica se llama gráfica de operaciones hombre-máquina, o la gráfica, el gráfico de actividades múltiples. Y este sí muestra el proceso de producción, el método de producción. De alguna manera, el diagrama de proceso muestra las etapas del proceso de producción, y el diagrama hombre-máquina, que es lo que me interesa, grafica el método de producción. Bueno, el ciclo de trabajo, acá lo muestra, que sería el input,
caja negra y output, y después le faltaría el feedback, que es el proceso de realimentación, que es el análisis del proceso mediante el diagrama hombre-máquina. Bueno, vuelve a repetir exactamente lo mismo. Te vuelve a decir los principios de economía de movimientos. Me interesa que sepan que existen. Ustedes no van a ser ingenieros industriales, con lo cual no se lo tienen que aprender de memoria. Son Pero 22. sepan que... Son 22. Sí. Sepan que existen algunos principios de economía de movimientos para el trabajo, de alguna manera, de las dos manos en cuanto a la aplicación de un determinado trabajo de producción. Y después, la curva de aprendizaje, cómo es en relación al tiempo. De alguna manera, el tiempo que se tarda por unidad cuando uno recién empieza el trabajo es muy alto, y después se achica en el transcurso del tiempo, porque se entiende que uno tiene cancha en el proceso de producción. Conclusión de todo esto. ¿Qué es lo que me importa a mí en este tema? Me interesa que sepan cuál es el diagrama del proceso de producción. Me interesa que sepan cómo se arma un diagrama de proceso con la simbología que vimos. Me interesa que sepan que existe un diagrama bimanual. No me interesa que sepan cómo se llama un diagrama bimanual, aunque es una pelotude, pero no, que sepan que existe. Me interesa que sepan que existe la determinación de tiempo estándar, que se puede determinar el tiempo estándar en función del cronometraje con la asistencia de la tabla de tolerancias, y que se puede determinar el tiempo estándar sin necesidad del cronometraje, sino por muestreo de trabajo. Que me interesa que ustedes sepan qué método es uno y qué método es otro, y por qué se utiliza, en qué caso se utiliza el muestreo de trabajo. Me interesa que sepan que existen diagramas de actividades múltiples, para qué sirve, y me interesa que sepan que existen principios de economía de movimientos. El resto tomen nota, pero no es lo básico que ustedes van a necesitar. Ahora, seguramente con la asistencia de Cristian van a poder determinar cómo es un tiempo estándar en función del cronometraje. Yo no sé si le vas a hacer los ejercicios de muestreo de trabajo. Sí, Hay vamos a dos ver un mix de práctica antes de ir al trabajo Bueno, práctico. Yo para soy que vean. muy generalista en cuanto a los temas, y no voy enfocado directo al trabajo práctico, sino que primero, como siempre le digo, hago un repaso de los temas y después vamos al trabajo práctico de esos temas enfocados ahí. Tal cual. Hasta acá. ¿Alguna duda? Silencio en la No, sala. por ahora. No, profe, por ahora. Bien. Yo tengo dos cositas para decir después, respecto a los temas, ¿no? Claramente. ¿Sí? ¿Se termina? Profe, yo le paso una pregunta ¿Cómo no? sobre el muestreo de trabajo. ¿Podría una breve explicación de cómo era? Yo creo que con el muestreo de trabajo lo vas a saber bien con el ejercicio que va a establecer Cristian. Pero de alguna manera, espera que lo busco. Ahí estaba esa, 31. 31. Bien, la siguiente. En el muestreo de trabajo tenés que calcular el tiempo. Fundamentalmente. No tenés que cronometrar el tiempo, sino que directamente vos tenés
un tiempo determinado para producir, vos sabés que produciste 500 piezas con 120 minutos. Entonces tenés el tiempo total más un porcentaje de trabajo que fuiste, trabajo caído, más la evaluación de desempeño, que sería la eficiencia. Luego utilizás todo dividido 1 menos el factor de concesión, es la tabla de tolerancias. Puede ser tiempo total promedio dividido 1 menos la tabla de tolerancias, o tiempo total promedio por 1 por la tabla de tolerancias. Es mucho más sencillo, más simple, cuando vos no tenés que tantos elementos para calcular los tiempos estándares abiertos. Pero ahora con Cristian van a ver un ejercicio donde van a ver cómo se aplica esta formulita para determinar el tiempo estándar en el muestreo de trabajo. Pero la fórmula la tenés acá. Y se saca con la fórmula, ¿eh? No es muy difícil. Lo que pasa es que si no lo haces es como que no te lo lográs imaginar. Pero de alguna manera esto lo van a sedimentar bien cuando vean el ejercicio con Cristian. Gracias. ¿Qué otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, lo dejo en compañía de Cristian, que básicamente les va a enseñar cómo se saca un tiempo estándar, cómo se saca un tiempo estándar por cronometraje, por muestreo de trabajo, sí. y los diagramas, y bueno, no sé Yo qué. quisiera arrancar con una pregunta, que me las estuve anotando ahí mientras Raúl hablaba, para que, así más allá de lo, bueno, como dijo Raúl, hay cuestiones que destacar de estos temas que son importantes. Una de las preguntas que a mí se me viene, viendo lo que es el diagrama de proceso, viendo lo que es el diagrama bimanual de actividades múltiples y estudio de tiempos, ¿cómo podemos, porque en alguna de las filminas que ahí Raúl estuvo mostrando, unos slides, hablaba de ver el layout también, ¿no? Y para ustedes, ¿qué importancia o cuál es la relación que podrían encontrar entre un layout y un diagrama de procesos, por ejemplo? ¿Cuál es la relación que la estuvieron trabajando igualmente, cuando armaron los sucesivos layouts? Y el tiempo por ahí el tiempo por ahí que se puede desperdiciar entre que se mueve la mercadería o cómo trabaja el trabajador en sí, los tiempos que lleva. Depende del lugar donde lo colocas y cómo viene el producto, decidas el tipo de proceso que usás, el tiempo que tenés que medir. Yo lo relaciono así. ¿Y qué? Es una pregunta también como decir qué vino primero, el huevo o la gallina. ¿Qué diseña uno primero, el proceso o el layout? El layout. El layout. ¿Todos de acuerdo? Para mí el proceso. Para vos Primero el el proceso. ¿Por qué? Porque sabiendo lo que es el proceso y los tiempos más o menos que va a llevar, es como lo vas a definir la ubicación. Bien, Y sí, porque hay un sí. principio fundamental del layout, que es respetar el orden natural del proceso, precisamente. Y este proceso es el que vamos a graficar, o empezamos a ver hoy, la cuestión de gráfica a través del diagrama de proceso. Si es un tema a tener en cuenta, por ahí esta es una pregunta de coloquio propia, porque a mí me gustan mucho las relaciones. Entonces, uno cuando ve los temas, debería aprender a relacionarlos y cuál es la correlación de unos con otros. Por ejemplo, que el diagrama de actividades múltiples sí o sí va a necesitar un diagrama de procesos previamente. ¿Por qué? Porque uno es lo más general, que es el diagrama de procesos, porque estudia las etapas del proceso, del procesamiento de un producto, y el otro, que es el diagrama de actividades, analiza el método de trabajo o el método de producción. ¿El método de producción de qué? El método de producción de una de esas etapas de procesamiento. Es como que primero analizo el todo y después me meto dentro del método de trabajo de una de las etapas.
Y por otro lado, antes de que se me corte y volver otra vez, la otra consulta que me anoté es para ustedes, ¿qué beneficios creen que trae determinar un tiempo estándar o hacer un estudio de tiempos? ¿Cuáles son los beneficios más importantes que a la empresa internamente le va a generar para después claramente vislumbrarlo en forma externa, ¿no? Por ejemplo, con una mayor productividad. Que dicho sea de paso, antes de que me conteste la pregunta, ¿qué es la productividad? La productividad es la cantidad de piezas que se pueden producir en un determinado tiempo. De piezas o productos, digamos, ¿no? Falta algo ahí. ¿Cuándo una persona es más productiva? Con perdón, con ciertos recursos determinados también, ¿no? Bien, bien. ¿Qué tengo que comparar? Cuando tiene eficiencia, cuando se obtiene una eficiencia, Van de la mano, pero a su vez una persona es más productiva cuando efectúa más producción con menos recursos. Es decir, con menos insumos en una fábrica, por ejemplo. Con lo cual, los insumos o los recursos van a variar en base a la actividad que uno desarrolla y en base a los datos, con lo cual calcule la productividad. Pero sí tenemos que tener en cuenta que este concepto de productividad va a relacionar la producción, por un lado, y los insumos para producir, por el otro. Con lo cual, se va a calcular a través de una fórmula que es nada más y nada menos producción sobre insumos. Con lo cual, esa fórmula o esa relación me va a dar, en la medida que yo utilice menos insumos y produzca más, voy a ser más productivo. Si tengo que utilizar muchos insumos y produzco menos, voy a ser menos productivo. Y todo eso se mide en porcentaje. Todo eso a uno lo va a inducir a tomar decisiones. Decisiones de mejora que pueden ser, por ejemplo, si no soy productivo comparado, por ejemplo, al año anterior, ¿qué está cambiando? ¿Qué tengo que ver del proceso? Bueno, entro a analizar el diagrama de procesos, que dicho sea de paso, los diagramas de procesos se encuentran dentro de un manual, en una organización que se llama Manual de Procedimientos, que no toda la organización lo tienen, por ahí las más ordenadas, sí, no es obligatorio tener un manual de procedimientos, pero cuando uno quiere ver el diagrama de procesos de una fabricación, de un proceso X, debería estar en un manual de procedimientos. Ahora, volviendo a la pregunta, la otra que tenía, ¿qué beneficios creen ustedes que trae esto de analizar los tiempos y determinar un tiempo estándar? ¿Por qué yo tengo que hacer todo este análisis de cronometrar, tomar las tolerancias, el tiempo normalizado? ¿Por qué? ¿Por qué no me sirve cronometrar y listo? ¿Por qué creen ustedes? Porque creo que podemos encontrar donde hay un desvío, donde hay un problema, porque obviamente también nos sirve para mejorar. Al saber cuál es el tiempo estándar, en base al proceso, a los procedimientos y demás, podemos primero evaluar si hay algún problema, ya sea con una máquina, con un recurso humano, y a su vez nos sirve para mejorar también. Bien, para mejorar la producción, la productividad, ser más productivos, eso está ok, es uno de los objetivos precisamente del tiempo estándar. Programar mejor la producción, medir claramente la eficiencia, y hay algo muy importante que es económico para la organización, que va a permitir... Reducir los costos también, profe. Para Sí, poder planificar el tiempo de entrega, cuánto se puede entregar. sí, eso es programar la producción. Está bien. Ahí Evelyn dijo algo de los costos. Si bien el objetivo es siempre reducir los costos y ser más productivo, más eficiente, pero para reducir los costos, primero los tengo que calcular para saber qué lo tengo que reducir, ¿no? ¿Y qué costo va a estar arraigado al estudio de tiempos?
por ejemplo. Una hora hombre. La mano de obra, la mano de obra. La mano de obra, exactamente. ¿Recuerdan ustedes que hay 3 elementos del costo de producción, que estamos hablando del costo variable, ¿no? Entre fijos y variables hablamos de los variables. Que por un lado tenemos la materia prima, la mano de obra directa y los gastos generales de fabricación. Bueno, ¿cómo calculo la mano de obra? La mano de obra se calcula teniendo el jornal y la tasa horaria o el horario de trabajo, el tiempo estándar de trabajo de una persona. Con lo cual, el tiempo estándar me va a permitir evaluar esa mano de obra directa. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué el tiempo estándar y no cualquier otro tiempo? ¿Por qué el estándar, no? Ahí venía un poco la pregunta de por qué necesito hacer todo. Bueno, porque la realidad es que si yo tomo una muestra de 10 personas y empiezo a cronometrar el día 1 a las 6 de la mañana a la persona 1, termina la 2, la 3, así sucesivamente, y después vuelco en una planilla cuánto tiempo demoró la persona 1, la persona 2, así hasta la 10. ¿Qué voy a tener ahí? Voy a tener posiblemente tiempos dispares, o sea, diferentes todos y por ahí con mucha diferencia. ¿Por qué? ¿De qué depende? Depende de las ganas que tenía esa persona de trabajar ese día, lo productiva que sea, lo eficiente que sea. Depende de muchas cosas que una persona claramente, y es lógico, si yo los cuento, ustedes 53 acá, claramente ninguno, o sea, todos van a tener tiempos diferentes, porque somos personas diferentes. Con lo cual, no es algo que esté mal, sino que es algo lógico. Ahora, para calcular el costo de mano de obra directa, se toma el tiempo estándar porque el tiempo estándar lo que tiene de característica es que contempla situaciones y aspectos que no están contemplados en el tiempo inicial o cronometrado. Cuando yo cronometro, no sé, 1 hora a una persona y tomo esa hora como tiempo de trabajo, me falta contemplar ahí que esa persona es un ser humano, que tiene necesidades básicas, que, bueno, 1 hora, un ejemplo malo, pero un turno de 8 horas, supongamos, en un turno de 8 horas. Cuando esto lo empezamos a ver cuando vimos el trabajo anterior de análisis estructural, cuando teníamos horas de parada, por ejemplo, y que el personal paraba para almorzar. Bueno, el comer es una necesidad básica. Una persona come, una persona va al baño, una persona respira. Con lo cual, en un tiempo, si yo contemplo las 8 horas de trabajo y digo que una persona trabaja 8 horas, miento. Porque no es así, ninguno de nosotros lo hace. Con lo cual, esas 8 horas enteras sería un tiempo cronometrado, un tiempo tipo. Perdón, tiempo tipo no, tiempo tipo es estándar también. Un tiempo utilizado como parámetro erróneo. Porque yo ahí, en esas 8 horas, no contemplé que esa persona va a comer, va al baño, trabaja parado 8 horas. Esas son las famosas tolerancias o suplementos que se le asignan al trabajador. Pero previamente, yo tengo que determinar un factor de calificación o una eficiencia promedio de esa línea de producción que yo estoy evaluando. ¿Por qué? Porque cada trabajador, repito, está trabajando a diferente eficiencia, y es normal y es lógico. Bueno, ahora que me queda menos de un minuto, cuando volvemos seguimos. Pero esta cuestión quiero repasar antes de ir al trabajo práctico y el ejercicio que tenemos para ver, porque es importante que primero afiancemos los conceptos y el para qué de las cosas, y no quiero quedarme tampoco hablando que me corten, pero bueno, ahora cuando volvamos, seguimos viendo este tema estudio de tiempos y ya nos metemos en el ejercicio que traje. Son 2 ejercicios aparte del trabajo práctico que vamos a ver ahora. Los ejercicios los vamos a ver ahora, no es que lo van a tener que hacer, sino que ya están hechos y la cuestión es que sirva de apoyo para los conceptos que vimos en la teoría y ahora. Así que enseguida volvemos con más Administración 4. Y miro los chats, así contesto en la próxima venida.